están, amigos televidentes? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a un nuevo programa de Cuenca desde adentro. Hoy vamos a conocer justamente qué es lo que ocurre en esta época seca cuando los incendios forestales se han multiplicado en varios lugares de la ciudad de Cuenca. ¿Qué pasa con la flora? ¿Qué pasa con la fauna, los ríos, el ecosistema cuando ocurren estos flagelos que son atendidos por el Cuerpo de Bomberos y la población? Para esto tenemos la presencia en nuestros estudios del ingeniero Juan Segarra. Él es subgerente de gestión ambiental de la empresa municipal Etapa. Ingeniero, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias, mi estimado Hernán. Cuéntenos cómo entender esta situación, qué es lo que pasa en el ecosistema cuando se presentan estos incendios forestales. Definitivamente los incendios forestales son causados por el ser humano. Aquí en el Ecuador no hay posibilidad de que puedan ser de origen natural. Y estos incendios forestales afectan tanto al agua, a los diferentes ecosistemas, a los animales, a toda la biodiversidad que está alrededor donde se desarrollan estos eventos. ¿Y qué tan graves son? Es decir, ¿los aniquilan? Definitivamente los daños que causa un incendio forestal son incalculables, tanto al agua, como decía, tanto a los animales, tanto a la biodiversidad que está alrededor. De hecho, muchas especies se pierden, otros migran hacia otros espacios en busca de alimento porque no tienen hábitats. Entonces, es un daño permanente en algunos casos que causan los incendios forestales. Ahora, si hablamos de la parte urbana, ¿qué tipo de animales existe, fauna, flora? Bueno, en la parte urbana tenemos la fauna nativa, vamos a llamarlo así, como son conejos, como son pequeñas lagartijas, como son insectos, mariposas, u otros animales como roedores que puedan estar alrededor de estos espacios de vegetación nativa que encontramos. Esto es en la parte urbana. En la parte urbana. La rural, ¿en qué es que se puede En la parte rural afectar? encontramos animales un poquito ya mayores, como por ejemplo venados, puede haber oso de antojos, puede ser el zorro de montaña que llamamos, y otros animales que están alrededor de estos espacios naturales y que son silvestres. Y en la parte alta, en las partes altas, por ejemplo, del Parque Nacional Cajas. Bueno, allí tenemos al oso de anteojos, que hay en ciertos sectores, tenemos venados, tenemos el raposo que llamamos comúnmente, y otros animales que también son de la zona, son nativos de allá. Y en el tema de los colchones de agua, esos colchones de agua, como decían nuestros antepasados, es decir, la misma estructura de las partes altas de la parte natural hacían como una especie de esponja y cuando dejaba de llover iba poco a poco bajando el agua hacia los ríos. Ahora con estos incendios se quema y ¿qué es lo que ocurre? Esto es importante entender, mi estimado Hernán. ¿Por qué los incendios forestales afectan al agua? Los ecosistemas de alta montaña, los ecosistemas que están en el Cajas, en sus terrenos, en sus áreas aledañas, son de suelo negro andino. Este suelo negro andino tiene una alta porosidad y esta alta porosidad hace que pueda retener agua en los suelos. Entonces, cuando llueve, estos suelos captan el agua, la absorben y poco a poco la van soltando hacia ríos, hacia lagunas, hacia otros cuerpos de agua, lo cual nos permite tener los ríos con agua. Si es que nosotros alteramos este ecosistema con el fuego, es decir, se quema la parte superior del suelo, se hace una costa y el agua no penetra, ya no puede absorber el suelo esa agua, entonces esta esponja hídrica que llamamos a los suelos de la parte alta ya no funciona, ya no cumple su función principal, que es la de regular el agua, básicamente. Además de eso, se calienta, se evapora el agua, los suelos quedan desnudos cuando llueve, hay erosión del material que está en el suelo, y eso va hacia los ríos, hacia las lagunas, obviamente contaminando el agua. Entonces, así funciona el ecosistema altoandino como una esponja hídrica. Si nosotros destruimos esa esponja hídrica, nos estamos quedando sin esta esponja que va a regular el agua y obviamente en algún momento posiblemente tendremos problemas con
con la cantidad de agua que necesitamos para captar y distribuir a la ciudadanía. Y todo lo que llueve va directamente al río y por eso se hay las crecientes de inundaciones. Claro, cuando el suelo queda desnudo, llueve, se lava inmediatamente y eso va hacia los ríos y eso obviamente contamina también el agua. Ah, y hay sectores que, por ejemplo, son más afectados que otros en Cuenca, como los incendios forestales, de esta capa, este colchón. Por supuesto, la zona alta, la zona del Cajas y sus áreas aledañas son áreas de regulación hídrica que nosotros la conocemos. Y en esas áreas todo el agua que llueve se retiene, se regula y luego va a los ríos. Y obviamente si es que hay un incendio forestal en las zonas altas, en las zonas de recarga hídrica, nos afecta mayormente porque de allí viene el agua que más abajo captamos para distribuir a la ciudadanía. ¿Qué significa recarga hídrica? Es la zona que reúne toda el agua hacia un dren principal, hacia una captación, nosotros la llamamos así. Es decir, desde nuestras captaciones, aguas arriba, eso la llamamos área de recarga hídrica. ¿Por qué? Porque todo el agua que allí se regula, esa agua viene hacia las captaciones para el agua potable de la ciudad. Y es agua apta para la potabilización. Por supuesto, es agua apta para la potabilización cuando hay un incendio forestal, cuando se lava, cuando se contaminan las fuentes de agua. En algunos casos ya no es apta para contaminación porque tiene altos contenidos de sólidos, básicamente. Turbiedad, que se lo llama. Turbiedad, exactamente, sí. Ajá. Ahora, ya en las zonas altas se ha visto afectada ya las zonas sensibles, por ejemplo. Recuerdo el 2024, que hubo incendios forestales, sobre todo en la parte baja del Parque Nacional de Cajas y algunos lugares altos. ¿Eso ha repercutido hasta ahora? Por supuesto que ha repercutido hasta ahora. De hecho, en el sector de Yaviuco, por ejemplo, allí todavía no se ha regenerado ni siquiera la vegetación nativa, mucho peor el suelo. El suelo posiblemente ya no cumplirá su función de regulación hídrica, porque fue alterada su estructura básicamente y obviamente no va a retener la suficiente agua que necesitamos más abajo para poder potabilizar. Ingeniero, permítame una pausa. Volvemos enseguida. Por supuesto. Vamos a una pausa, amigos. Volvemos, tendremos mucho más aquí en Cuenca, desde adentro. Gracias, amigos televidentes, por acompañarnos. Estamos hablando de los incendios forestales, sin duda un tema de altísima preocupación en esta época del año. Ahora, ingeniero, hablemos un poquito más del año 2024, donde se presentaron incendios forestales gravísimos en el sector de Yaviuco. Usted me decía que están, ¿cómo sería? ¿En regeneración? ¿Cuál es la palabra exacta que se está utilizando para dejar que, por ejemplo, la misma naturaleza vuelva a recuperarse? Bueno, está un proceso de recuperación de la vegetación nativa y obviamente de las condiciones del suelo que con el incendio forestal se perdieron. Para eso se están haciendo investigaciones por parte de las universidades y eso nos dirá qué es lo que va a suceder o qué es lo que está pasando con los suelos durante estos 2 años de incendio forestal. Pero ustedes, es decir, no hicieron nada como empresa Etapa, ¿no? Es decir, lo dejaron que se auto-regenere. Hay espacios, exactamente, hay espacios en los que necesariamente hay que dejar que la naturaleza se recupere por sí sola, porque intervenir de pronto vamos a hacer más daño. Entonces, en ese sentido, hay espacios en donde se debe intervenir y espacios donde no se debe intervenir. Y obviamente esas intervenciones tienen que ser dadas desde la parte científica, sus directrices. O sea, no se puede intervenir por intervenir, hay que saber en dónde y cómo. Exactamente, hay que saber dónde, cómo y qué es lo que vamos a hacer, porque si vamos a intervenir en un lugar sensible, posiblemente vamos a hacer más daño de lo que podríamos recuperar. Ahora, estos incendios forestales, con el paso del tiempo, ¿se pueden volver a lo que era antes o ya es imposible? Hay sitios donde será imposible que vuelva a ser lo que fue antes, sin embargo hay espacios en donde habrá una recuperación de un buen porcentaje de las especies y un buen porcentaje de las funciones, sin embargo hay espacios en donde no volverá a ser lo que ya fue anteriormente. Sería un cambio de vegetación. Más que un cambio de vegetación son las funciones que cumple el suelo, las funciones que cumple la vegetación, las funciones que cumplen estos ecosistemas. Obviamente muchos animales posiblemente habrán muerto, muchas aves, muchas especies que ya no
volverán a ese mismo sitio porque muchos pueden haberse perdido ya para siempre. Hay animales, insectos, aves que están en peligro de extinción y que pudo haber sido su nicho y obviamente con el incendio forestal se perdieron. Algunos pueden migrar, otros no. Algunos Entiendo, pueden ¿no? migrar, otros mueren en el sitio. ¿Y qué animalitos pueden migrar, por ejemplo, en caso de un incendio en esta zona? Generalmente los animales más grandes, como venados, como osos, uno que otro conejo que pueda correr. Sin embargo, los animales más pequeños, los insectos, prácticamente no pueden movilizarse muy rápido y se pierden, se mueren en el incendio. ¿Hay cómo poner nuevamente estos insectos en esta zona o eso no es recomendable? Los insectos traerlos de otra forma, por ejemplo, a través de la participación de la mano humana. No es muy recomendable porque cada uno tiene su nicho, cada uno tiene su alimentación en ese espacio y obviamente vive de acuerdo a las condiciones que hay en el sitio. Si traemos de otro lado sería introducir y eso puede ser peor en algún momento. Y en el agua, o provoca algunos problemas, por ejemplo, en las lagunas de Yaviuco, por ejemplo, agua de menor calidad o de menor cantidad. En algunos sitios puede ser que eso suceda, sin embargo en Yaviuco no se quemó hasta el filo de la laguna, hay un espacio en donde todavía quedó bosque y eso ha permitido que pueda filtrarse allí o que pueda allí detenerse los sólidos que puedan lavarse durante las lluvias luego del incendio forestal. Eso está manejado por etapa, ¿no? Así es, exactamente. ¿Qué tipo de cobertura o cuidado ustedes realizan en el Parque Nacional de Cajas donde ya tienen los títulos de propiedad? Bueno, ahora estamos haciendo un control más minucioso de que no se vuelva a repetir estos incendios forestales. Tenemos nuestros guardaparques que están recorriendo por ciertas rutas para prevenir y evitar los incendios forestales. Se está haciendo investigaciones del suelo, de la vegetación que hubo en estos sitios. Estamos haciendo un control en la vía en el Parque Nacional Cajas para que vehículos no pasen con materiales peligrosos y que pueda causarnos algún daño. Tenemos un sistema de monitoreo de agua muy moderno que nos da inmediato la situación de la calidad del agua, qué es lo que está pasando con la calidad del agua, entre otras actividades que venimos desarrollando. ¿Y tienen guardaparques también para apagar incendios, para ayudar en el tema de sofocar incendios en caso de que se den problemas? Como etapa, en coordinación con otras instituciones, hemos formado 19 brigadas de bomberos forestales, comunitarios, voluntarios, que aglutinan alrededor de 300 personas que están capacitados y están equipados para intervenir en caso de incendios forestales. Bien. Y eso van en el momento que ustedes les llaman, entiendo, es decir, se autoconvocan. El momento que hay un incendio forestal se autoconvocan y van a dar la primera respuesta hasta que lleguen los bomberos voluntarios de Cuenca. Ahora, eso es permanente, es decir, todo el tiempo que están a la espera de ser llamados. Están preparados, entiendo, ¿no? Exactamente, están atentos ante cualquier incendio forestal, se activan en la zona en la que se dé el incendio forestal. Allí hay brigadas que están listas para actuar y controlar el incendio forestal. ¿Solo en la zona del Parque Nacional Cajas o también colaboran cuando sale de la jurisdicción de etapa? Estas 19 brigadas están ubicadas en las diferentes parroquias del Cantón Cuenca, están exactamente en 9 parroquias, tenemos 19 brigadas con estos 300 brigadistas. Entonces, estamos cubriendo gran parte del Cantón Cuenca con las brigadas forestales comunitarias. Ellos están equipados. Ellos están equipados con su traje de protección, tienen sus herramientas para actuar en el caso de incendio forestal, pero sobre todo son parte de sus comunidades, ¿no? Entonces ellos en sus comunidades difunden la importancia de prevenir los incendios forestales y obviamente en caso de que sea un incendio forestal, la importancia también de combatir de inmediato antes de que pueda hacerse mucho más grande. El Parque Nacional Cajas, donde nace el río Tomebamba, ¿no? Exactamente, el río Tomebamba nace en el Parque Nacional Cajas, que son 28.544 hectáreas que están al cuidado de etapa. ¿Y donde nace el río Yanuncay, que es en la parte de Soldados? El río Yanuncay nace en la parte alta de Soldados, en los pajonales, asimismo de Cancán y todos esos sectores aledaños. Eso ya no está en manos de ustedes. Etapa tiene
predios, vamos a decirlo así. Comprados, predios comprados que son de propiedad de la empresa, que son de propiedad de los cuencanos, que están alrededor de 19.000 hectáreas, en las cuales se hace un cuidado también, se hace una protección de esas áreas. Tenemos nuestros guardaparques que están en la zona y que también cuidan las zonas aledañas a nuestros predios, aparte de cuidar nuestros predios. Perfecto, es decir, están pendientes todo el tiempo. Están pendientes todo el tiempo, así es. Permítame una última pausa y regresamos ya con la parte final. Volvemos enseguida, amigos. Gracias por estar con nosotros. Gracias, amigos televidentes. Hablamos de los incendios forestales, el tema del agua potable, que sin duda también es una gran preocupación. Ingeniero, hablábamos del río Yanuncay y en el río Machángara también ustedes colaboran. En el río Machángara también Etapa tiene varias propiedades, en donde tenemos también nuestros guardaparques, en donde cuidamos nuestras áreas de propiedad de la empresa y yo también aportamos al cuidado de las áreas aledañas de estos espacios. Es decir, ahí no se puede hacer ningún tipo de agricultura. Definitivamente en las áreas ¿Ganadería? Absolutamente no. Nada. No se puede hacer porque hay normas, hay leyes que así lo dicen, que así lo prohíben. Entonces son áreas de recarga hídrica justamente para garantizar el agua de los cuencanos. Es por eso que no se puede ni se debe hacer ciertas actividades agrícolas productivas en estos espacios. ¿Hay patrullajes para evitar incendios? Hay patrullajes continuos, nuestros guardaparques hacen patrullajes diarios, tienen rutas establecidas en donde recorren y obviamente ven que no haya ninguna actividad antrópica que pueda causar daño o que pueda contaminar a las fuentes de agua. Ahora, ustedes, ¿cómo se llama? ¿Son ojos de agua donde el agua siempre está saliendo desde la montaña? ¿Cómo se llaman esos? Son ojos de agua que siempre están alimentando a los ríos. ¿Han habido descensos, por ejemplo, de estas fuentes naturales que tiene el Parque Nacional de Cajas y el alrededor donde nacen los ríos? En estas últimas semanas que tenemos estas condiciones climáticas secas, por supuesto que han disminuido, sin embargo nuestros ríos están todavía con caudales normales, no hay mayor inconveniente. Esperemos a ver que los próximos días pueda caer algunas lluvias y pueda mejorar esos caudales. Pero ¿eso es por incendios forestales o ya es más bien una situación normal del cambio climático? Es una situación que podríamos decir es del cambio climático, sin embargo también recordemos que todos los años, en estos meses del año, son secos y obviamente van a disminuir ciertas fuentes de agua. O sea, la cantidad cuando hay tiempo de seco bajan y en tiempo de lluvia se incrementan. Exactamente, ¿sí? Y justamente es porque le explicaba previamente que cuando llueve, los suelos captan el agua y poco a poco la van soltando. Entonces, si no hay lluvia, no tiene el suelo retención de suficiente agua para ir soltando hacia las fuentes aledañas. Ajá. Y eso obviamente el cuidado es por parte de ustedes que lo tienen que hacer de manera permanente. Ahora, ¿qué recomendación ustedes pueden hacer a la ciudadanía y a los que les gusta, por ejemplo, la montaña, para evitar incendios, para evitar daños al ecosistema natural que ustedes lo cuidan? Bueno, hay recomendaciones bastante sencillas que si las cumplimos no vamos a tener mayores inconvenientes con los incendios forestales, como por ejemplo apagar las fogatas en donde la hagamos, apagar bien, no prender fuego en lugares aledaños a bosques, a páramos, donde hay combustible que pueda consumirse. Retirar todos los desechos que podamos llevar hasta esos espacios para que no haya la posibilidad de que pueda haber algún incendio forestal. Hablar con nuestros vecinos, hablar con nuestros amigos, difundir la información que pide tanto el Cuerpo de Bomberos como las diferentes instituciones sobre el tema de no generar los incendios forestales. Ahora, en los espacios que tiene Etapa, ¿se puede hacer qué y qué es lo que no se puede hacer? Donde ustedes manejan a nivel ya de terrenos que le pertenece a Etapa. Bueno, allí lo que se puede hacer es nada más conservar estos espacios, cuidar de que estos espacios no sean alterados por ninguna actividad humana y obviamente de que estos espacios puedan cumplir la función para las cuales fueron adquiridas, que es regular el agua de los cuencanos. ¿Puede ir a pescar? En ciertos sectores se puede hacer la pesca. ¿Hay que pedir permiso?
En ciertos sitios es necesario pedir permiso, sin embargo, en otros sitios, como por ejemplo en los ríos o muy cerca a estos espacios, se puede pescar libremente. Y no hay vías, ¿no? No Para hay, vehículos. no hay vías, las vías llegan hasta ciertos lugares cercanos, sin embargo, dentro de los predios no existe ningún tipo de vías. ¿Motocicletas tampoco pueden ingresar? Por supuesto, la motocicleta con su llanta va dañando, va alterando el suelo y esa es otra forma también de que se destruye esta esponja natural, se destruye el suelo que tiene que retener el agua. Ahora, en los terrenos de etapa, pero los terrenos que no son de etapa, pero están en la parte de influencia de los 3 ríos principales donde están las 3 plantas de agua potable, ¿ahí ustedes colaboran en el tema, por ejemplo, de concienciación, campañas, de educación? Por supuesto, Etapa tiene un programa de educación ambiental en las diferentes escuelas que están en las áreas de recarga hídrica. El programa se llama Agua Vida, pero también tiene un programa que se llama Agua para Todos y que trabaja en la parte urbana, con los niños de la parte urbana, en donde se enseña a los niños a cómo ahorrar el agua, básicamente, cómo cuidar estos espacios naturales, digamos, cuando vayamos a visitar estos lugares. ¿Es cierto que se demora un incendio forestal 70 años en recuperar parte de lo dañado? Esa es lo que dicen los científicos y creemos que de hecho es así porque hay espacios en donde no se han recuperado. Hemos visto que no ha habido ningún tipo de recuperación. Ajá. Ahora, esas recomendaciones a través de las campañas que ustedes realizan, a mí, por ejemplo, me preocupa, es que ustedes realizan campaña y lo hacen bien, la Prefectura de la Azuay, el municipio de Cuenca, la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos hace también lo propio, el Cuerpo de Bomberos, que invierte en grandes cantidades, pero finalmente siguen los incendios. ¿Dónde cree usted que está faltando de trabajar? Bueno, creemos que está faltando de trabajar en la parte interna nuestra de cada uno de los ciudadanos, ¿no? Que cada uno de nosotros hagamos conciencia que no es un fuego nada más, es algo que está destruyendo las fuentes hídricas, es algo que está destruyendo la naturaleza, es algo que está contaminando nuestro ambiente, es algo que al final no podemos recuperar en ciertos espacios. Una recomendación, una sugerencia para el tema del uso del consumo de agua, porque están bajando los niveles. No hay que preocuparse por ahora, usted lo ha dicho y estamos de acuerdo, pero si esto continúa y si es que viene un fenómeno del Niño agresivo y hay sequía, acá tendríamos complicaciones. Hay que utilizar el agua responsablemente. Creemos que realmente, o más bien hacemos un llamado a la ciudadanía para que hagamos un uso responsable del agua, para que no generemos incendios forestales, para que cuando tengamos una fuga en nuestras casas podamos arreglar, para que cuando tengamos que lavar nuestros vehículos podamos usar una cubeta o podamos usar algo más pequeño. Entonces es importantísimo que no desperdiciemos el agua, que es importante para los demás, que los demás necesitan. Puede ser que el agua que yo estoy desperdiciando mi vecino necesita. Entonces, en ese sentido, un llamado a toda la ciudadanía para que podamos ahorrar el agua, podamos ser responsables en el uso del agua. Le agradezco mucho, ingeniero, muy amable. Gracias por su tiempo. Muchas gracias. Amigos, así concluimos. Gracias, que tengan ustedes un excelente día y siempre nosotros analizando temas importantes en este programa Cuenca desde adentro. Gracias por acompañarnos.